Maestro Jonathan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, brother. O sea, creo que ahorita no hay nadie que no te conozca, pues a nivel artístico, yo creo que tus obras han viajado por todo el mundo. En Guatemala sos un artista no reconocido, súper reconocido, a nivel latinoamericano también, yo creo que en el mundo entero. Y a tu corta edad, creo que has marcado un antes y un después, sobre todo porque en cada país tenemos referentes en el tema del arte, pero tu personalidad siempre ha sido como no comer ansias, ¿verdad? Y que tu propio trabajo hable por sí solo. Y la verdad que eso me ha encantado. Tengo que decirte que tus obras son espectaculares y que agradezco mucho que estés acá. Pero obviamente abusaría pidiéndote que me contes un poco de tu persona para que la gente te conozca. Y de ahí nos vamos abiertamente a ver qué nos sale. Gracias por la invitación. Mira, pues entré en el 2006 a la Escuela de Artes Plásticas eh, ¿Qué queda dónde? en la, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Está el Teatro Nacional y hay un edificio que no tiene nada que ver con la arquitectura del teatro ahí adentro, que es la Escuela de Artes Plásticas, Rafael Rodríguez Padilla, que fue fundada hace más de 100 años. Tiene ahí su historia bien curiosa que el secretario de Picasso tuvo que ver con la fundación de la escuela. Ah, no te creo. Sí, Jaime Sabartés tenía ahí una relación con los Padilla y cuando fundaron la escuela. Entonces, él fue uno de los que colaboró con recaudar fondos para la fundación de la Escuela de Artes Plásticas. Y es la que ha parido a la mayoría de los grandes maestros. Si alguno no se ha graduado ahí, ha pasado por la escuela. O sea, de alguna u otra manera pasas por De ahí. alguna u otra manera, los grandes maestros, Elmar, Recinos, todos han pasado por la escuela, ya sea como catedráticos o como ¿Y alumnos. a qué edad llegaste ahí? Tenía 18 años. O sea, vos desde un inicio dijiste, este es mi rollo. Fíjate que suena cliché, pero yo desde niño dibujo, pero nunca crecí en una familia donde yo tuviera la imagen del artista. Entonces, como no tuve la idea ni la imagen del artista, yo dibujaba. Ujú. Entonces la idea era, según la idea de mi mamá, es que yo iba a ser arquitecto o diseñador. Pero yo nunca estudié arte. Entonces, cuando me gradúo, me voy a graduar de bachiller, tomo la decisión de sacar un curso de arte. Cuando entro a la escuela y veo lo que es el arte, que es completamente distinto al diseño gráfico, al dibujo técnico, a la arquitectura, es que yo digo, no, yo quiero ser pintor o profesor de pintura. Y le digo, mamá, ya no voy a estudiar en la universidad, me voy a meter a la escuela. Y la escuela es un bachiller en arte. Entonces mi mamá, pues un poco frustrada, me dice, bueno, es su decisión, hágalo. Y de alguna manera se abrió espacio, se abrió camino el arte y un año después de haber entrado a la escuela yo ya estaba vendiendo en las galerías, poniendo cuadros en las galerías, uno por uno, porque la obra se abrió espacio. Sabes que a mí me parece fascinante hablar con personalidades como las tuyas, porque yo tengo la vaga idea de que el artista es más amplio y mucho más flexible en la forma de ver las cosas, no es tan aferrado a lo material, cree que las cosas le van a salir. O sea, si lo comparas con alguien de mi perfil y lo que yo he hecho, seguramente yo viviré más estresado que vos, ¿verdad? Tratando de satisfacer a gente que no me representa nada, querés mandar un mensaje, creo que es un sentir de la población entera. ¿Por qué te hago esta mención? Cuando vos entras a la escuela y tu mamá te dice, bueno, dele, vos decías, yo quiero ser un pintor exitoso, o estabas simplemente pasando por un pasaje de gozo y alegría en tu vida. O sea, el artista que te convertiste en hoy, ¿lo vistes antes? ¿O el camino te ha llevado a este éxito sin que lo hubieras planeado? No, no lo planeé. Yo entré con la satisfacción de que iba a hacer lo que me gustaba.
era Sí, pintar. pues no estabas pensando en plata, en éxito, No, en reconocimiento, en nada. no, yo cuando entro a la escuela, yo creí que iba a dar clases de pintura, que iba a tener una academia, una escuela donde iba a enseñar a pintar. No, desconocía completamente el mundo del artista y de la colección y el tema del coleccionismo, el tema de los museos, el tema de las galerías, lo desconocía completamente. Y desconocía completamente, o sea, tenía una idea, porque es que cuando vos estudias en la primaria, en los básicos, incluso en el bachillerato en Guatemala, en excepciones de ciertos colegios, pero en la mayoría de la educación normal en Guatemala, la información sobre el arte y los artistas es muy limitada. Casi no existe esa información, no, no te llevan a los museos, no te llevan. Es cierto. Entonces, en realidad uno no tiene esa idea o ese conocimiento de qué es un artista, cómo vive un artista. Ahora creo que a partir de las redes sociales Sí, y de que los jóvenes no se limitan a los conocimientos que existen en las bibliotecas, es correcto. la información es más accesible. Aparte que ahora ha surgido mucho youtuber que habla de arte. Entonces es muy fácil encontrar información sobre artistas y su forma de vivir o cómo vivían esa onda romántica que te hace decir, ah, yo quisiera ser así. Pero yo todavía soy de una generación, eso para mí fue una ventaja, haber entrado a la escuela y no tener redes sociales, por ejemplo. Entonces yo empiezo a hacer arte sin saber ese tema de las redes sociales ni nada. O sea, yo en la biblioteca, la Escuela de Artes Plásticas me terminó de formar y de dar esa idea de qué es ser artista. Entonces yo entré a la escuela, yo no pensé que me iba a dedicar a vender cuadros o que los cuadros, había gente que apreciaba eso, ¿me entendés? Gente que valoraba eso, mucho menos que es otro tema, pero que va dentro del camino de ser artista, el tema de los precios, de los costos, de la forma en la que de repente las obras llegan a tener un precio que nunca te imaginaste. O sea, eso es algo que no, yo nunca lo pensé, nunca Y lo en tu pensé. trayecto ahí en la escuela, me imagino que dos, tres veces te habrás de haber topado con quien te pudo haber dado clases o con referentes que hoy en día siguen vivos o ya no están con nosotros, que pudieran reconocerse como de los artistas más conocidos en Guatemala. Sí, tuve la oportunidad de entrar a la escuela en un momento donde todavía estaban vivos ciertos referentes. Ya no logré ver a otros, por ejemplo, yo no conocía a Zipagna de León, no conocía a Magda Unice, no tuve la oportunidad de conocer a Goiri, pero entro a la escuela y conozco a un Manolo Gallardo, a un Efraín Recinos, a un Ishquiaq Chicará. Tuve la oportunidad de conocer a Elmar René Rojas. Esos maestros que ya los jóvenes de hoy no los tienen, ¿verdad? ¿Y qué tal eran? Buena onda. Ah, es que yo creo que Porque ya estaban en otro rollo, pues. grandes, señores, Te digo, grandes. pero uno diría, si te vas al tema de las series, que ahora ves que en las series que son famosas siempre te aparece más de alguna galería de arte o hay un pollo que Ujú, se dedica al arte y todo. Supuestamente está dirigido a gente con un poder adquisitivo alto, ¿verdad? Porque ujú, las obras de arte han llegado a ese nivel donde tienen que poderlas saber pagar. Y el artista se vuelve un rockstar, vamos. ujú. Yo asumo que el papel de ellos pudo haber sido eh, de deme respeto por lo que he logrado, mas no soy un rockstar. No, no sé si hay una diferencia en lo que te estoy planteando. ¿Cómo se manejaban ellos, digamos, sabiendo que ustedes eran jóvenes, igual que estaban tratando de hacer de su vida y del arte un futuro? Fíjate que yo creo que tal vez porque en Guatemala no existe ese como manejo de imagen, Sí. como existe en otros países. Te vas a Estados Unidos o te vas a Europa, Y por te levanta un ejemplo, artista en dos cuentazos, como una y marca. la imagen también, es esa onda donde la imagen vende mucho. En Guatemala creo yo que todavía, yo creo que actualmente empieza el artista a tener esa imagen como a entender que la imagen también cuenta.
pero ellos no crecieron con esa idea, pero el ego de ellos era más de me convertí en un maestro, Ajá. en un erudito, ya sea de no solo de la pintura, sino de conocimiento, de vida. Por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota con Elmar, muy graciosa, porque Elmar tuvo galería, tuvo un centro cultural, tuvo galería, fue a ferias, o sea, Elmar fue internacional, muy internacional, incluso por ahí todavía hay piezas de él que salen en Sotheby's a venderse en subasta, junto con Mérida. Pero cuando yo lo conozco a él, ya era mayor. Entonces él ya estaba como recluido en su estudio, igual a Ishkiak. Pero a Elmar yo lo veo en París, lo veo en el museo en París. Él está viendo una escultura de Degas. Y yo estoy viendo las piezas, y de repente lo veo y digo yo, ese es Elmar, ¿va? Y estaba como disfrazado, no sé si él tenía esa idea de que era el artista, ¿va? El maestro, yo no sé, pero estaba con bufanda, con un gorrito, y estaba viendo la pieza y yo lo vi, y yo me acerqué y le dije, le puse la mano en el hombro, que mire, usted es el gran maestro de pintura guatemalteca, Elmar René Rojas. Sí, me dijo, se quitó la bufanda, se quitó el Le sombrero. gustó. Y él se sintió muy halagado, lo abracé, hablamos. Yo cargaba mi carpetita con dibujos, vio mis dibujos y me aconsejó, hablamos. Luego ya después de eso logramos tener una relación más de platicar, de llamarnos. A Efraín también tuve la oportunidad de verlo pocas veces, pero vio mi trabajo y eran consejos, no era gente egoísta. Maestro Ramón Ávila, que él, digamos, su formación es europea, pero él es más chapín que muchos que nacieron acá. Él abre la puerta de su estudio y siempre me aconseja, ¿verdad? Siempre al maestro Abularach, con el maestro Abularach tuve la oportunidad de hablar con él, de que él me contaba historias. Él fue, creo que 3 veces becado por Guggenheim en Nueva York. Compartió estudio con los Pop Art, con Indian. Tuvo la oportunidad, él a mí me dijo, yo tuve la oportunidad tal vez de haberme convertido en un artista conceptual y ser parte de Fluxus con Yoko Ono, con ellos. Y yo seguí dibujando, seguí pintando, ¿no? Pero son personas muy aterrizadas, fueron personas muy aterrizadas, incluso todavía lo son, que yo creo que esa es la enseñanza, una de las enseñanzas más grandes, que es la de qué has logrado o qué vas a lograr que sea tan grande como para no poderte sentar a conversar con alguien que está empezando o compartir lo que sabes. Sí. O sea, que no te gane el protagonismo, que no te gane, digamos, las luces, las cámaras, la venta de tus cuadros, que ese es otro tema que en algún momento entraremos, porque sé que hay un mercado que tiene algunas ramificaciones que muchas veces no se entienden, pero vos a tu corte edad has logrado un montón. O sea, cuando te digo un montón, es un montón. Eh, Sobre todo porque tu arte es espectacular. En algún momento voy a hacerte mención de cómo llegas a ese estilo, pero me gustaría primero que si yo te pidiera que vos te describieras ahorita tu edad que tenés, 37 años. o sea, vos cómo te describís? ¿Sos un buen tipo? O sea, ¿te gusta la tranquilidad? ¿Sos un hombre de familia? A ver, detrás del artista hay un hombre, pues. Y entiendo que puedo estar entrando a temas privados, pero vos hasta donde querrás, platícamelo. Pero, como te digo, los artistas para mí son entes diferentes, vamos. Ah, ¿por qué? Porque tienen un enfoque, que piensan de manera diferente, porque abordan las cosas de manera distinta. Y es admirable el trabajo que hacen. Se desprenden de muchas cosas, adoptan otras. Y creo que es un mundo que pareciera darte una vida con más calma, pero al mismo tiempo tenés que estar evolucionando para ser alguien que construye un nombre y que el día de mañana, si tu tema es económico, es ver cómo lo ligas ahí. Vos, hoy en día, si yo te pregunto, mire, Jonathan, ¿cómo se describe usted o qué le gusta? ¿Qué me contestarías?
Yo siento que para mí en los últimos 5 años la vida me ha cambiado mucho. Tengo, voy a cumplir 7 años de casado. Felicitaciones. No todos Pe- lo logran, vamos. Ajá, Eso es un arte también, vamos. sí, Eso sí no se pinta. Eso, sí. eso firmas un papel y de ahí se van, ¿cómo es? Sumándole adendums al contrato, vamos. Y, y digo 5 años porque, digamos, los primeros 2 o el primer año de casado es muy romántico, es muy... Pero después te das cuenta el tema de la relación, de que desde que tu pareja te descubra como sos en realidad y que aún quiera seguir contigo. O que tú descubras en tu pareja en Y realidad viceversa. cómo es, y que tú digas, yo quiero seguir contigo. Y luego el tema de tomar la decisión de decir, tengamos hijos, de esto que somos, tengamos algo, ¿va? Y yo creo que si yo me describiera, en realidad yo creo que el arte o hacer arte es como un barco, el móvil, es lo que te lleva, pero no es tu propósito, no es tu destino, no es tu... Yo digo que yo soy dibujante de oficio, ese es mi oficio, ser dibujante, pero no es mi propósito. Yo quisiera creer que mi propósito es que mi obra puede generar preguntas o dar respuestas Mm, o generar cuestionamientos o interesante. dar, si no te preguntas, si no te cuestiona, por lo menos antes de salir a este tráfico caótico de la ciudad te da 5 minutos de paz. Ujú. Pero eso lo puede dar, por ejemplo, eh, un libro, La música. la música. O sea, yo creo que el artista en realidad, eh, el oficio que escoge para crear o decir algo es un medio, pero el propósito de cada quien se va moviendo distinto. Y eso va Entonces, muy en la línea del artista que cuando te habla a profundidad te menciona que cada obra que hace es una parte preciada de su vida, vamos. Y que sobre todo vos tal vez lo ves como un dibujo lindo, pero vos lo pintaste tratando de mandar un mensaje, una reflexión. Por eso dicen, nunca te perdás cuando un artista, lejos de vender un cuadro o está en su galería, te explique qué lo motivó. Cualquiera desde afuera pudiera decir, qué casaca la que me está tirando ahorita el cuate, de que él pensó es, pero sí hay que evaluarlo porque ustedes parten de una idea que al final la transforman en una realidad, en un cuadro. ujú, Cuando vos vendes, ahí voy hilando, cuando vos vendes una pieza, digamos, muchas veces es a través de galerías y tal, pero otras que de repente vos compras, que te pueden comprar en directo, vos sí te das a la tarea de explicarle, mira, este cuadro para mí representó o se motivó de tal, o la raíz bajo la cual lo hice fue este, déjame explicarte, le contás un poco la historia, o permitís que cada quien saque sus conclusiones. Que es muy diferente lo que yo puedo interpretar de un cuadro, que puedo decirte qué dibujo más lindo, pero no encuentro de repente los principios, valores, verá, y lo más entrañable que dejaste digamos, en ese cuadro. yo creo que depende de dos vías. Depende de la personalidad del artista, que sea alguien que pueda pues, expresar con palabras lo que pinta, porque hay unos que son muy intelectuales y muy introspectivos, pero no logran expresarle a las Mm. personas lo que pintaron. Entonces ellos se abstienen de hablar, se abstienen de estar, se abstienen de figurar. Ellos dejan que la obra sea la que figure. Ya. Esa es una vía. Y luego está el artista que yo me considero alguien que a mí me gusta tratar de platicar, tratar de dialogar, tratar de expresar con palabras, porque mi obra, si no es el 100%, casi el 100% de mi obra surge antes de una palabra, de un texto, antes que un boceto. Para mí primero Mm. viene el texto, la imagen, la Ya, ya, frase. ya, ya. Esa frase me genera la imagen. Entonces yo sí creo que como origen de todo está el sonido.
antes que la imagen, antes que el video, antes que el performance, antes que la pintura, el sonido o la palabra. Entonces, saberla expresar creo yo que también es muy importante. Pero también está la vida del que consume la obra. No solo la consume, hay gente que la consume económicamente porque está adquiriendo algo que para ellos representa una inversión. Muchas veces no les Ujú. interesa tanto el contenido, sino la parte externa de lo que está adquiriendo. Saben que es importante, saben que vale, saben que tiene un mensaje, pero ellos van a lo seguro, dicen, yo estoy comprando y adquiriendo esto Como una porque no inversión. hay pierde. Y luego está el coleccionista que adquiere porque él quiere, le llamó la atención lo que está comprando, pero quiere saber más, Y lo quiere apreciar lo quiere durante su vida. apreciar. Ajá. Un autor, un crítico de arte, que él habla en el libro y dice, todo artista debería de aspirar a ser un pintor de alcoba. Entonces dice, el coleccionista primero compra una obra que sabe que es de un artista famoso, que le gusta y la quiere tener en su sala porque quiere que toda la gente que llega a su casa vea la obra y diga, wow, vos tenés Un cuadro de tal y este tal. cuadro, wow, sí, mira, que no sé qué, pero este coleccionista llega a amar tanto la obra o la obra lo llega a cautivar tanto que dice, me voy a llevar ese cuadro a mi alcoba porque lo quiero ver antes de dormir, porque lo quiero ver cuando me despierte y se convierte en algo más íntimo, más personal. Entonces, el artista tiene esa forma de llegar, depende mucho de la vía, de qué querés, pero a mí me gusta mucho tener esa, sobre todo si estás vivo y sos accesible. Creo yo que debe existir ese diálogo, porque el pintor es uno de los artistas que muchas veces no logras platicar con él. Correcto. Vas a una Lo galería, a compras en un algún lado y museo, nunca lo conoces. no es como el músico, ¿ah? No es como el cantante que vas a su concierto, lo ves a él o lo ves en videos, o el escritor también es muy como hermético, ¿ah? Te llevé a lo personal para que me hablaras un poco de qué es lo que te motiva, qué es lo que tratas de trasladar en tus obras. Te llevo a lo profesional. En lo profesional, yo asumiría que hay, digamos, temas de vivir cómodamente, de tener el prestigio, el reconocimiento, como bien decías, como los antiguos maestros, un tema de me convertí en el referente sin tener, eh, pues, o estar en el ojo público. Cuando decidís crear tu arte, digamos, buscas que los precios de tus cuadros incrementen por la calidad de tu trabajo, por el reconocimiento. O sea, ¿cómo definís esa parte entre el arte, la pintura y la posibilidad de hacer negocio y una vida alrededor de la misma? O sea, sin violar lo que creo yo que debiera de ser el principio de ser artista, que no es necesariamente su fin no debiera ser, para mí, pues no debiera ser solo volverte millonario o obtener dinero. O sea, ¿cómo se manejan esas dos? ¿O hay un límite para vos decir, a este le vendo y a este no le vendo? Fíjate que el tema de los precios muchas veces no los maneja el artista. O sea, el artista no tiene el control de eso, porque como artista creas algo y tú puedes estar influenciado por cómo el mercado o otros venden y te ingieren en tu pensamiento a la hora de vender y te dicen, no, vende caro. Pero al final de cuentas, si pones un precio caro y no se vende, no vale eso. Y si pones un precio barato y se vende, si se vendió, no necesariamente vale eso. Es muy curioso porque los grandes maestros, yo me recuerdo que uno de mis primeros trabajos, el primer año de la escuela fue trabajar en Galería Ríos con el maestro Roberto y aprendí mucho con él.
y él tiene enmarcado. Y una vez me llamó el del enmarcado, Jonathan, venga a ver, un Goiri del 60. Dice, miren, cuando lo volteé tenía la ficha técnica, 15 quetzales. Tenía el precio ahí, decía 15 quetzales. Un dibujo que hoy Wow. lo quieres adquirir y no va a valer menos de $6,000. Imagínate el, la cantidad de precio que ha aumentado y no es el dinero en realidad. Y a veces las galerías, las subastas, las fundaciones van colocando los precios y los precios van aumentando. Entonces creo yo que uno de los grandes problemas es que cuando estudias arte no te enseñan finanzas. El artista por lo regular no lleva clases de finanzas, ni de salud financiera, ni de cómo llevar negocios, ni cómo hacer negocios. Los que llevan ese tipo de conocimientos son los galeristas, los marchantes. Ellos sí saben de negocios, saben de vender. El artista, una gran mayoría de artistas consolidados lo aprenden en la marcha. Y es bien complejo porque puedes llegar a pasar una gran etapa de tu carrera donde nunca ves el fruto económico. Otros lo ven, Que no necesariamente es éxito, ¿verdad? que no necesariamente es éxito vender. Y, pero es complejo porque, por ejemplo, muchos críticos de arte en México, hay uno muy interesante, él habla y dice, el precio y el valor no están ligados al éxito del artista, pero sí que influye mucho que un artista bueno venda caro. ¿Verdad? O Obvio. sea, es algo, por ejemplo, yo te lo digo personalmente, cuando yo entré a la escuela, yo quería ser profesor. Yo, o sea, eso creí yo que iba a ser maestro de pintura, porque eso pensé yo, dije, voy a dar clases y de eso voy a vivir. ¡Qué felicidad! Luego entro a la biblioteca y empiezo a leer las biografías de los artistas y empiezo a ver exposición, 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 exposición. eh, es buscar las exposiciones y que el tema de las exposiciones era crear un tema, un lenguaje y que el artista se diferenciaba del otro a partir de su propio lenguaje. Fue un universo que se abrió para mí y cuando se abrió ese universo, se abre el universo de yo quiero adquirir eso único que tenés. Y eso único que tenés, nos guste o no a los artistas, tiene un precio. Y por muy romántico que uno lo quiera ver y decir, no, yo no soy un artista comercial o yo no soy comercial, siempre hay un comercio del arte. Y yo creo que hay que saber tener esa capacidad de saber, de tener satisfacción, de esa satisfacción de, que yo creo que es la gran diferencia de otras profesiones, donde en esas profesiones que ejerces es muy importante en qué carro te ven, qué ropa llevas, en dónde vivís. En la profesión del arte muchas veces no es tan importante qué carro tenés, cómo te vestís, pero la obra se abre camino y eso no lo podés evitar. Ahí me abriste la puerta para algo, porque si te vas a los artistas más contemporáneos, más antiguos, que han tenido un renombre a nivel mundial, siempre parten de conflictos sociales en sus países o acontecimientos políticos que pudieron haber vivido durante su infancia, durante su juventud. Muchos de ellos pueden ser personas que vivieron, por ejemplo, en el interior de sus países, entonces te pintan paisajes lindos y a la gente le gusta eso. Y otros, pues, más ligados a, como te digo, temas revolucionarios, entonces tenés artistas que te dicen llamarse revolucionarios y su obra es mucho más revolucionaria. Abiertamente te dicen por dónde va, digamos, su gusto político, aunque no vivan así. Eh, y mucho de eso lo plasman en sus obras. ¿Hay algo de eso en tu época, porque sos joven? ¿Hay algo de la época que haya cachado tu atención
y que digamos que sobre eso, digamos, plasmes parte de tu arte. O sea, hay algo de eso. Fíjate que es bien interesante porque hay una maestra guatemalteca que vive ahora en Costa Rica, Marcela Valdevellano. Ella es un erudito y no solo fue artista, ejerció arte, estuvo en la Bienal de Sao Paulo, ganadora de la Bienal de Sao Paulo, sino también se dedicó a la parte académica. Y ella tiene una frase muy linda, dice, el dibujo no miente. O sea, cuando sos sincero con lo que haces, no podés mentir con lo que haces. Entonces yo, en mi caso, yo crezco en la zona uno, colindando entre la zona 5 y la zona uno, en un barrio rojo. Pero mi mamá nos cuidó mucho. Mi mamá fue muy estricta con nosotros y cuidó mucho con quién nos relacionábamos, cómo nos relacionábamos y fue, de verdad, sí nos dio vara. Y lo agradezco, pues, porque eso, Si ahora no puedes dar vara, ¿va? ajá, ya, nos dio vara. Y eso fue para mí muy como gratificante ya de grande porque te da la capacidad de elegir. Ya no elegís porque alguien te mete presión, sino, o sea, no quiero, Ajá. no sos influenciable porque te corrigieron, va. Criterio, pues. Entonces, pero yo crecí en un barrio rojo y estudié en escuela pública. Muchos de mis compañeros de la escuela pública donde yo estudié o están en la cárcel o están muertos. Ah, tan así. Así, porque era una escuela, un barrio, Grueso, pues. barrio rojo en la zona uno. Pero yo en mi casa tuve amor. Mi mamá me amaba, mi mamá me cuidó, mis abuelos me cuidaron, mis hermanos, no hubo violencia. Y luego, si pones en contexto histórico, generacional, yo ya no vi la guerra. Correcto. O sea, vi consecuencias, o sea, el tema de la delincuencia, mareros. O sea, cada vez que yo iba a estudiar en la zona uno, cada vez que iba a la escuela, yo tenía que llevar mi bulto así de fichas de achoca, porque te encontrabas cada delincuente en la barra, regalame una choca. Ibas dando peaje, ¿va? Pero en realidad yo no experimenté. Y encima nací en la ciudad. Entonces yo no experimenté la violencia. Ni la violencia del interior de la República, ni la violencia de la guerra de mis anteriores o anteriores generaciones. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tenés para decir en el arte? Porque mucha gente dice, es que los que han sufrido la guerra te da para decir. O si has sufrido en tu vida, te da para decir, pero ¿qué pasa si no sufriste? Pues no creo que el arte sea todo sufrimiento, ¿no? Exacto. Entonces, ahí viene el punto. Pero sí se vende muy bien, ¿verdad? Vende porque, digamos, hay una cosa en el ser El humano que le revolucionario de izquierda, atrae. el que te habla de política y tal, y que pues además tiene un look bohemio y todo, y por alguna razón hace clic con clases sociales diferentes y entonces es como el, no sé, perdona que te lo diga, como el pobrecito que sufrió y entonces miren las horas. Eso es algo muy puntual, eso es algo que se ve mucho, que no me creo yo al 100%, pero que creo que ese es el uso de la marca y la imagen que vos decís que a veces la gente sabe explotar, Es que es bien, ¿verdad? mira, el artista, hay artistas que saben explotar. Por ejemplo, el arte contemporáneo actual maneja mucho ese discurso, porque hay todo un ecosistema que mueve eso. Mira, este ya es una onda así muy, muy polémica, ¿va? Porque puede ser como sí y no, sí y no. Sí. Te puedes encontrar con ese tema. Yo siempre he dicho que el arte no es político, pero la política utiliza el arte, Correcto. lo envuelve. Y el artista ¿Se deja llevar o no? se deja llevar o no, pero en realidad cuando adquirís una pieza de arte o el artista hace una pieza donde está involucrando temas sociales o se desvía hacia un
hacia una ideología política u otra, en realidad lo que estás viendo ahí es la imagen de un ser humano, de un personaje. O sea, es algo que te entra en el cerebro, ¿me entendés? Que te entra en el corazón. Siempre se ha usado el arte O la como parte. música, ¿me entendés? O Sí, la claro. poesía. Pero en realidad no estás comprando un panfleto político, no Y estás hubieron grandes artistas, ¿no? Que utilizaron la fachada de la los política. mexicanos, aquí en Guatemala también, ¿verdad? Pero en realidad, a la hora que ves, por ejemplo, ves un Daniel Hernández Salazar, el fotógrafo, Sí. que tiene su fotografía, es una fotografía muy fuerte. Y la imagen de su foto es la portada del libro Guatemala Nunca Más, que es un como ángel, pero las alas son omóplatos. Y él tomó fotos de fosas, fotografías de las fosas de encontradas, de exhumaciones de cuerpos, que son el resultado de la violencia y de la guerra en Guatemala. Y tú ves esas imágenes, pero en el momento que las pones en un museo, ya no son imágenes de guerra. Es el dolor de la gente que está ahí. Es el sufrimiento. Entonces se transforma. Entonces, si no lees el contexto, eso es algo muy interesante en las obras de arte, que era lo que tú decías en unos minutos atrás que hablábamos de que, cómo expresas a la gente, que le explicas. El artista hace la obra, pero en el momento que la obra es entregada al museo, a la galería afuera y es exhibida, hay una gran parte de la obra que es traducida por el otro, es identificada por el otro y el otro la identifica como él siente. Que debe ser parte de lo lindo del arte, ¿no? Entonces, O sea, al artista no le importa mucho, no en mal plan, pues, pero no le importa mucho que interpretes de su obra. Media vez algo, algo saque de. no tenés, un gran ejemplo es este señor, el artista indio que tiene en Chicago, esta como esfera cromada. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama él? Sí, toda la gente se toma fotos ahí, veamos. O Sí. sea, Este señor, esas obras son unas obras abstractas que lo que quiere es como reflejar, como que se estuviera abriendo un universo paralelo, ya sabes, como portal. un portal, ajá. Entonces es como que lo físico se cambia. Él pone la pieza ahí y la Mara le pone el frijol. Entonces vamos a tomarnos una foto al frijol y al frijol, Frijol plateado. ajá, tanto que él se molestó y dijo, ¿saben qué? Ya no importa, díganle frijol. Pero la pieza tiene otro nombre. La pieza tiene otro significado para el artista, pero la gente se va a tomar ahí obras en la obra y es el frijol, ¿no? Ahora, con tus cuadros, Jonathan, yo creo que ves, y corregime, puedo confundirme. Tenés desde pájaros, Ajá. figuras abstractas, y te juro por Dios que hay veces que vos ves cuadros, y pueden ser cuadros tú es otro, y no con esto pretendo ofenderte, sino al contrario, halagarte. Decís, esto parece que lo hubieran ido a imprimir, Ajá. que sea impreso. O Ujú. sea, decís, no puede, o sea, ese nivel de detalle, ¿veo? Y Sí. cuando te dicen, no, mire, o sea, esto fue hecho a mano. ¿Cómo va cambiando el artista de pájaro a lo abstracto? Por ejemplo, ¿por qué los pájaros? Mira, ¿Será el sonido que vos decías? Partí del sonido y lo que leí, entonces empecé a reconocer que el pájaro. fíjate que cuando yo decidí que me iba a dedicar al arte, surgió el conflicto con mi mamá. Vea, no, pero mire, porque mi mamá, como no venimos de una familia acomodada o de donde hay una empresa, donde mi mamá, bueno, mire, usted va a ser parte de la empresa. No, o sea, mi mamá, al igual que muchos guatemaltecos, si no la mayoría, mi mamá me dijo la herencia, mi única herencia que yo tengo para ustedes es la educación. Estudien. Entre bien o mal colegio, pero estudien y gradúense. Y la idea era, entren a la universidad. Entonces, mi hermano mayor viene y se hace los exámenes en la San Carlos y no entra.
Entonces se mete al INTECAP a estudiar en lo que, para no perder el tiempo, ¿va? Para volverse a hacer los exámenes, porque la posibilidad de entrar a una universidad privada no existía. Entonces al siguiente año me tocaba a mí. Pues vengo yo, hago mis exámenes y los gano. Entonces mi mamá, su aspiración era, mi hijo va a entrar a la universidad. Y cuando yo le digo no, para ella fue muy duro, porque ella dijo, otro bachillerato, usted en vez de ir para adelante va para atrás. Bueno, ya es adulto, dele usted, hágalo. Si usted comete su error, es suyo, hágalo, vaya. Entonces, ella no creyó que yo iba en serio con el arte. Entonces, un día yo llego donde mi mamá, le digo, mamá, me voy de la casa. En buen plan, va, no en rebeldía. Mamá, quiero que sepas que me voy a ir. ¿Y por qué? Es que vos pensás que yo estoy jugando. Yo no estoy jugando. Yo tengo que ir a ver si de verdad voy a vivir de esto o no. Y si no, Ahí regreso. pues me pongo a estudiar y va, pero yo creo que tengo algo con esto. Me voy a vivir solo y me voy a vivir a unos apartamentos que están por Correos, Ya. en zona uno. Y donde vivo, en el apartamento de arriba, había un palomar. Todas las noches, en el atardecer y todos los días en el amanecer, las palomas, todas, y se ponían en el balcón. Entonces yo empecé a ver a las palomas, las empecé a dibujar, a bocetear, porque mi primera exposición iba a ser de figura humana, porque amo la figura humana. Y como estudié en la Escuela de Artes Plásticas, tengo mi formación es académica con modelo, ¿va? Sí. Me encantaba, me encanta eso. Entonces, abajo de donde yo vivía todavía remodelaron el antiguo Cine Lido y los volvieron apartamentos. Pero antes de la remodelación había una tienda de pájaros. Yo pasaba, compré un canario, porque como vivía solo, compré un canario y se llamaba Pipo. Y empecé a dibujar al canario paralelo y empecé a soñar con que volaba. Entonces fue una onda como una mezcla entre lo que vi y tal vez el sentimiento de haberme ido de mi casa. Entonces, por eso te digo yo que yo no puedo, en mi obra, vas a ver en las abstractas, vas a ver una fuerza, pero eso tiene que ver, esa fuerza tiene que ver como un desprendimiento, como una explosión, pero esa explosión tiene que ver más con algo emocional que con algo violento del exterior. Entonces mi obra siempre ha girado alrededor de lo poético que significa despegarte del hogar, de volar, de soñar, de buscar un espacio, de qué es tener alas, qué es no tenerlas, o qué es nacer con la capacidad de volar y que te tengan en una jaula y nunca saber qué es eso. Esos temas a mí que no entran o no encasan dentro de los problemas sociales de Guatemala, pero al final te das cuenta que yo tal vez en mi obra no estoy hablando sobre problemas económicos o sociales, pero la mayoría de guatemaltecos sueña con irse de Sí. Guatemala. Actitud, aptitud, sueños, ¿verdad? Metas, objetivos. Ajá, o sea, nadie habla, o sea, nadie quiere, o sea, yo creo que en la obra también es necesario hablar sobre sueños, sobre el amor. Es necesario y a veces nos volvemos, creo que frívolos, ¿va? Y creemos que hay que trabajar y que eso no encaja, pero me tocó dedicarme al arte y a tocar un tema que otros no quieren tocar. ¿Vive tu mamá todavía? Sí, a él le cambió completamente la idea y el tema de que me dedico a Pero arte. pues ha de ser rica la plática ahora con tu mamá, ¿verdad? Porque Sí, probablemente ella no es que haya dudado de tu persona. Es que por las circunstancias en las que me contás, ella miraba caminos probablemente más seguros para tu bienestar. lo que Aún pasa, así no te lo negó, no, no te lo no. restringió. O sea, lo soñador pudo haber venido de ahí. Mi mamá, mira, yo, Tu mamá soñó yo no con que soy, lo lograras. yo no soy tan ordenado para trabajar. A mí me encanta tener mi mesa y tener El dibujos desmadre. y mis cosas, ajá. Y siempre que yo me siento en mi mesa a dibujar, o
en mi caballete y tengo mis óleos y mi paleta con colores. Siempre recuerdo a mi mamá los viernes con su mesa preparándola para hacer los tamales, porque vendía tamales. Y es esa imagen como, es como una mesa de trabajo de un artista. La masa, Sí, los la cocina es un arte chiles, igual. todos los ingredientes, la carne, los colores. Y ella era así de, usted hoy me va a ayudar a amarrar. Entonces, yo era, al que le tocaba a veces era un martirio, ¿va? Porque no querías estar ahí 2 horas amarrando Amarrándolo. tamales, pero como era turnado con nuestros hermanos. Bueno, pero había que Pero, salir adelante, ¿va? ajá, pero a mí mi mamá, también tengo memorias de mi mamá que ella nos ayudaba con los carteles de la escuela. Ella los hacía, ella me ayudaba con los dibujos, porque ella estudió una carrera que es una carrera que ya ni existe en Guatemala, que es maestra para el hogar. Ah, no te Entonces creo. ella tiene esa habilidad, tiene unas... Que en Yo el lo mundo vi, moderno eso sería como ya no, casi delito, vamos. ya no existe. La Así, escuela, ¿cómo se le es ocurre a la más, mujer enseñarle? hace poco creo que cerraron la escuela que estaba a la vuelta del Adolfo Imagínate, B. Hall. pero ¿cómo ha cambiado? Ajá. ¿Por qué? Es decir, si tu mamá estudió eso y sacó adelante tipos tan exitosos como vos, son cosas que no se deberían de demeritar, vamos. No, O también sea, es el rol, es el ese rol rol de de la hogar, mujer, vos, de de la cuidar mamá. al hijo, de saberlo. Sí. Y yo te digo, vos, es que el mundo está pasando por una metamorfosis hasta cierto punto sin respaldo y a veces hasta ridículo. Sé que esto puede sonar como que la mujer no puede lograr nada más. No, no, no. O sea, la mujer puede lograr todo. Yo a veces, no a veces, casi siempre digo que la mujer es más inteligente que uno. Veamos. Las capacidades que tiene. Yo ahorita tengo 2 meses, 2 meses tiene mi bebé. Sí, Y el hombre, el ser humano, el hombre, el varón, por lo regular es muy horizontal, ¿no? sí. Pero las mujeres no son así. Yo me doy cuenta que mi esposa era como novia, era de una forma, como esposa de otra. Y ahora que es mamá, es diferente. Sí, claro, sí, eso no te lo niego. Y el arte nuestra es aceptar esos cambios, ¿no? El hombre es Porque el que están tiene teniendo esa... casos, porque están teniendo cambios a lo interno de su casa, físicamente tuvieron cambios, sus responsabilidades cambian. No, por eso te digo, o sea, el matrimonio y cuando ya le metes otros elementos, es igual un arte, ¿verdad? O Por sea, ejemplo, la gente habla de cosas que nosotros, en mi caso, no está sucediendo, pero cuando ya te metes en ese tema, o sea, pues, estamos hablando como, pero todo tiene que ver. El tema de la maternidad, el, la depresión postparto. sí, Por ejemplo, nadie piensa en esa fuerza emocional que requieren todos esos cambios en la mujer. Mi mamá nos crió a nosotros, ella es viuda. Mi mamá quedó viuda cuando mi hermano chiquito tenía 2 meses. Yo tenía 2 años y mi wow, hermano grande 3. Ella dejó de darle de mamar a mi hermano pequeño porque la impresión de lo que claro, sucedió claro, fue muy fuerte. qué valiente tu Y yo mamá. sí te digo, hoy por hoy mis hermanos son papás, ¿Cómo se llama tu trabajan, mamá? Ruth. Ruth. Y de verdad que o sea, en la esquina de la casa donde nosotros vivimos es el inicio para bajar a una de las áreas más peligrosas de Guatemala. Y nosotros éramos chamusqueros, a nosotros nos gustaba el fútbol. Y mi mamá salíamos, lo bueno es que éramos tres, ¿va? Entonces mi mamá salía y se sentaba en la puerta. Jueguen fútbol. Y ahí venían los chavos de la esquina. Muchachos, juguemos. Y mi mamá decía, tienen 10 minutos. Y ella viendo. Y con reloj. Ya jugaron para adentro. Pero no nos dejaba, ¿me entendés? Sí. Y cuidaditos si llegábamos con una palabrita que aprendimos en la calle, ¿va? Era voltearnos la No, cara, pero ¿va? sobre todo el bloqueo mental de tu mamá de decir, bueno, ocurre una tragedia como haya sido,
pierdo a mi esposo, tengo que de alguna manera, vamos, pasar esa situación compleja. Pero el 90% de su mente enfocado en usted. Imagínate, yo veo a mi esposa ahorita, Qué grueso. que ella tiene el bebé de 2 meses. Qué grueso. Y yo hoy la vi, porque mi bebé cumplió 2 meses, el 1, o sea, ayer. Y yo hoy en la mañana la vi y pensé en mi mamá. Y en mi mamá quedó viuda con un bebé así. Y se quedó sin su esposo. Y yo estoy con mi esposa Pero con y 3, ¿no? con 3 y con un bebé así. Y dije, oh, qué capacidad de la No. mujer. Un hombre busca mujer rápido. Sí, sí, sí. Un hombre, bueno, Necesito ayuda, ¿va? necesito ayuda, casémonos. O busca una mujer que le apoye. Las mujeres, mi mamá nunca se volvió a casar. Entonces, imagínate, yo crezco con eso, sabiendo que tengo una mujer que me amó, me cuidó. Yo no tengo, o sea, tal vez podría hacer una obra que gira alrededor de lo que es la viudez, de lo que es la orfandad, de lo que es la escasez, pero para mí ha sido más valioso Su la fortaleza. poesía que se encuentra en Correcto, eso. correcto. Yo me acuerdo que de niño, por alguna razón en la terraza de mi casa habían unas botellas de aguas de sodas. Siempre estuvieron ahí, no sé por qué, unas cajas con botellas. Y mi fascinación era, yo esperaba que lloviera, y llovía. Y a los 2 días que había sol, mi fascinación era ir a ver las botellas que les habían crecido algas y verlas, ver ese ecosistema que salían los gusanitos en el Sí, sí, agua. sí. Entonces digo yo, la verdad es que el artista yo creo que te llama, el tema te llama, el tema Ahora, te lo lo lindo llama. es que no es para todos, es saber acudir a tu llamado. Y ahí viene en parte tu mamá, que te pudo haber frenado. Mi mamá jamás, mira pues, mi Bueno, mamá hizo 2 cosas en mi vida que ella no se dio cuenta. Mi mamá nos metió al conservatorio de chiquitos y me compró una guitarra. Pero yo dejé de ir al conservatorio porque el conservatorio me daba miedo. Porque el baño y la cafetería estaba en un como sótano y ahí estaba percusión. Entonces, cada vez que iba era boom, 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 boom. Ahí estaban ensayándolo y me daba terror. Entonces, no sé por qué el conservatorio me da esa sensación y los sonidos como miedo. Entonces, pero aprendí solfa, historia de la música. Y el día que yo le dije, mamá, ya no quiero ir, vaya, mijo, ya no vaya. Ella nunca ejerció presión, sí, sí, sí. pero siempre nos decía así, siempre nos mantuvo ocupados, tal vez por el miedo ella de que nos distrajéramos en otra cosa, siempre nos tuvo ocupados en los deportes o en el arte, pero no de una manera, en la música tiene otro contexto por el cual ella nos metió a estudiar música, pero nunca nos presionó. Cuando yo crezco y ella me dice, bueno, usted váyase, dale, tiene casa y comida, pero yo no tengo dinero para financiar su carrera de arte o lo que vaya a estudiar. Busque trabajo. Y trabajé de profesor de música. Yo di clases el primer año, di clases de música. Y empezaste a borrar algo, pues. Y ahí con eso pagaba mi pasaje de bus y compraba mi material. Y la Escuela de Artes Plásticas, que es gratuita, ¿verdad? ¿Cuál es tu, digamos, ya en la posición en la que estás, tu recuerdo más bonito en tu carrera del arte es la venta de tu primer cuadro, tu primera exposición? ¿A qué te remontás así en los días de que uno se levanta reflexivo y ahora que tenés, pues, familia, decís, o sea, te remontás a esos momentos donde trabajaste para pagarte tu pasaje, tus materiales? Pero, ¿dónde lo vistes materializado? Cuando alguien te dijo, vos, ¿cuánto por esa obra? Fíjate que yo creo que el sentimiento más bonito es que a mí el que me dio mi primera exposición, los que me dieron mi primera exposición individual fueron los Áticos, Willy Monsanto y Luis Escobar. Y cuando Willy llegó
a mi estudio, cuando yo ya me había ido a vivir solo, y fue a mi estudio, a mi apartamento donde solo tenía mi cama, mi mesa de dibujo Y ya está. y a Pipo, mi canario. Él llegó y llamó a Luis Escobar. Le dijo, Luis, hay fecha para exponer el otro año, en febrero, marzo. Y Luis le ha de haber dicho que no, porque él le dijo, no, 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 móvelo. Tengo a alguien aquí para exponer. No te preocupes de... Yo no sé qué le estaba diciendo Luis del otro lado, pero yo sí recuerdo las palabras. Y Willy dijo, no, tenemos que exponer a este muchacho, porque es un pintor, un dibujante, como los de antes. Estoy como, estoy con alguien que es como Dagoberto, como Mena. O sea, para mí, decir un pintor como los de antes, Te llenó por completo. me llenó por completo porque cuando yo entro a la escuela, los muchachos querían terminar la escuela, que es muy válido y es importante. Yo no terminé la escuela porque aceleré eso. Empecé a exponer y empecé a mí la escuela, los primeros 2 años fue rapidísimo. Mucho de lo que me sucedió a mí repercutió en mis compañeros que vienen atrás, en decir, pucha, si Jonathan pudo, yo también. Y empezaron a meterse, porque había un espacio de artistas jóvenes, pintores y dibujantes que estaban con ese como miedito de no querer exponer y que terminemos la escuela y que la escuela me valide. Y es muy válido y es muy importante, pero la realidad del artista plástico no se mide por los créditos académicos, sino por la obra. Entonces, Si nadie te pregunta, a mí me ha pasado que es estar en Taiwán exponiendo y que no necesitas ni hablar inglés. La gente ve tus cuadros y los entiende. Y no te preguntan si sos licenciado o doctor en arte, ¿me entendés? Es la obra, que es diferente es en otros diferente. rubros, ¿verdad? Es un don, ¿verdad? No quiere decir que lo académico no sea importante. Es importantísimo. Sí, 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 es importante. Ahora, pasémonos al presente. ¿Qué aspiras? ¿Cómo te ves de aquí a 3 años? ¿Y cómo estás viviendo tu época actual, que creo que es muy buena? Desde mi punto de vista de no un conocedor de arte, pero alguien que sí admira tu trabajo. Yo, mira, por ejemplo, tengo la oportunidad de estar fuera de Guatemala desde una manera individual y desde una manera eh, donde no tuve la presión de irme de Guatemala, sino decidimos con mi esposa movernos. Y no es lo mismo estar en Guatemala y viajar a exponer o a eventos de arte que migrar y vivir como artista en otro lado y darte cuenta de cómo son las dinámicas. Yo creo que depende mucho del país de donde te vas, pero algo que me ha enseñado esto es que a valorar, a valorar mucho el presente y lo que estoy haciendo actualmente. Y segundo es a valorar lo que he hecho en Guatemala. Porque creo yo que cuando ves la biografía, hay el dicho que dice que no hay profeta en su tierra. Yo creo que no es real. Yo creo que no puedes irte de tu tierra y fingir ser alguien afuera si en tu tierra no lo sos, aunque sea 2 o 3 pelones que te lo reconozcan. Pero no puedes fingir irte, mira, yo me migré a Estados Unidos y yo observo, porque una de las grandes características de los que se dedican al arte en cualquiera de las ramas es que nos volvemos observadores. Vemos a la gente y las dinámicas, porque esas dinámicas te enriquecen luego cuando estás en tu obra, te enriquecen tu lenguaje. Y una de las cosas que pasa en Estados Unidos es que el latino que migra a Estados Unidos olvida por completo lo que hizo en su país. Es raro,
el latino que es médico en su país y lucha por homologar en Estados Unidos y ser médico. O es licenciado en otra cosa y homologa en Estados Unidos. Es muy difícil porque las universidades son caras, estudiar y trabajar es muy duro. Entonces yo observo eso y digo, soy bendecido, ¿me entendés? Con llegar, estar ahí y seguir pintando. Entonces no, yo lo que aspiro en realidad es primero seguir pintando, haciendo. Y segundo, que mi obra genere esa en las personas preguntas, respuestas, esperanza o aspiraciones. Y también que ahora que es tan complicada la educación de arte en Guatemala, que la escuela de arte está pasando por una etapa muy difícil, donde, digamos, está siendo ignorada completamente por el sistema, que surjan artistas que, que digan, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Se puede vivir del arte dignamente, se puede uno dar a valorar y a respetar. No, el artista no es un mendigo, no es un ser extraño ahí que anda viendo cómo sobrevive, ¿no? Si existen superestrellas en el arte, qué bueno que lo hayan, que tengan esa imagen de hacerlo, qué bien. Creo yo que es válido. Pero también el tema de la dignidad del artista, que yo creo que en Guatemala ha ido cambiando mucho la imagen de la dignidad del artista, sobre todo del artista pintor, ¿va? Porque el músico y el escritor logran tener una imagen distinta, son como más categorizados, digamos, en la sociedad, pero el pintor ha tenido esa imagen en la sociedad guatemalteca muy como bohemia, como informal, pero creo yo que también está cambiando. Y esperaría yo que así como yo vi a Elmar en París un día, pues alguien me diga, yo también soy pintor y gracias por tu trabajo, porque yo sé que abriste brecha, porque ellos nos abrieron brecha. ¿No? No existía el mercado del arte guatemalteco no existía hasta que lo abrió Elmar, lo abrió Quiroa, lo abrieron ellos, ¿no? Totalmente. No, pues mira, yo te felicito. No quisiera terminar la plática, pero obviamente eh, algún día haremos otro episodio. Eh, yo reitero en que para tu edad has logrado un montón. Debiera de reconocer en esta entrevista que siempre has sido muy humilde, muy genuino y sobre todo muy capaz. Te agradezco por esa relación, por esta plática abierta, de abrirte y pues de corazón y genuinamente y auténticamente desearte todo el éxito del mundo. Y que esta no sea la primera. Empecemos hoy y en un futuro volvemos a hablar. Así va a ser. ¿Te parece? Y la admiración es mutua. Buena onda. Eh, Creo que hay referentes en Guatemala con respecto a juventud y yo creo que vos has sido un referente para la juventud en Guatemala desde tu carrera en comunicación joven hasta ahora en lo que haces y creo yo que la referencia más importante que yo veo que es importante para los jóvenes que quieren ser profesionales o que quieren dedicarse a algo y ser en realidad relevantes. Y creo que es algo que te distingue a vos con respecto a lo que yo he visto, es el tema de la integridad. Buena onda. Gracias, Elías. Wow. Porque uno ve esa integridad de persona, ¿me entiendes? Y esa coherencia. Y yo creo que los Buena onda. jóvenes deben de aprender integridad y coherencia. Te agradezco. Eso vale más que muchas cosas. Pues, así que Ujú. no solo me sorprendes, me halagás eh, y te agradezco porque a veces la motivación para seguir la encontrás en los lugares menos adecuados. ¿No? Y tus palabras me sorprenden y sobre todo las aprecio mucho. Te agradezco mucho, ¿viste? Eh, Vamos a seguir, ambos.
y vamos a lograr más. Así es. Buena onda.